empezamos con este taller, la parte, bueno, es el último taller ya que estamos realizando el día domingo, en parte de ortográficamente hablando. Vamos a ver por acá. Dudas léxicas. Cuando se refiere a dudas léxicas, estamos hablando más que todo de palabras, ¿no? Que presentan polémicas en la forma en que se pronuncian o se escriben, ¿no? Independientemente de la forma como se empleen en las oraciones, etcétera, o con los artículos, o relación con los adjetivos. Más que todo vamos a verlo como palabras aisladas, ¿no? A ver, vamos a presentar el siguiente caso. Prohibido fumar gas inflamable, dice ahí, ¿no? Prohibido fumar gas inflamable. Tenemos por aquí palabras como aiga. Esa palabra aiga es una palabra bien, también polémica, ¿no? En nuestro país tenemos problemas por considerarla como si realmente es una palabra formal o informal. ¿Se puede usar o no se puede usar en un ámbito o un contexto académico? Vamos a analizar todas esas dudas, estimados amigos. Vendo una cuna para niños de madera. Fíjense en estas expresiones. Como Pinocho. Como Pinocho. Claro, redundancias, ¿no? Redundancias muy comunes. Ahí tenemos también endenantes, expresiones que son no discriminativas, pero sí son expresiones digamos que eh, denotan vamos a decirlo, eufemística. También es, profesor, una concordancia en el sentido de que hay veces son hablantes o han escuchado otras lenguas, ¿no? Pues propias Claro. de su región y, Exacto, y, exacto. bueno, con ese uso lo emplea. Sí, efectivamente. Claro, eso se llama el contacto de lenguas, ¿no? Hablamos de un castellano andino donde pues hay expresiones que se pueden manifestar de esta forma, ¿no? Sin embargo, en el uso formal, optamos por respetar más que nada lo que nos impone la gramática y la normativa española. En ese caso, lo que hacemos es hacer prevalecer, ¿no?, estas normas gramaticales, que obviamente no tienen nada que ver con una cuestión, como repito, una cuestión discriminativa, ni mucho menos de fomentar ¿no?, el, el progreso de una lengua europea, ¿no?, sino que también reconocemos nuestras raíces socioculturales, bilingües, que tenemos, por ejemplo, los países latinos, ¿no? Ahí está. El azúcar, ¿no? Pásame el azúcar o el azúcar. Almohada, ahí está también, es una palabra que se ha consensuado mucho como algo ya eh, aparentemente formal, ¿no? Almohada, la forma correcta de expresarlo no es de esa forma. Y cómo hablamos en el WhatsApp, por ejemplo, con nuestras amistades, con nuestros amigos de confianza, ¿no? Ocas, ok, ¿no? Okis, etcétera. Todas esas expresiones en realidad son problemas léxicos que manifestamos, ¿no?, en nuestra cotidianidad. Bien, vamos a hablar entonces hoy día de algunos vicios del lenguaje. ¿Ya? ¿Qué es un vicio, profesor Jorge? Un vicio es un error común, ¿no?, recurrente en la escritura o pronunciación de las palabras entre los hablantes de una determinada lengua. Eso es un vicio, ¿no? Un error recurrente a nivel de escritura, a nivel de pronunciación, ¿no?, de las palabras, frases u oraciones. Son errores muy comunes que se dan en la gramática española y por los hablantes del español también. Por eso es que hoy día vamos a tratar estos aspectos, a ver, de forma que podamos reflexionar sobre nuestros propios errores, a veces como profesores de comunicación o como profesores, ¿no?, en general, que somos los que mejor debemos manejar la lengua para que los alumnos sean un ejemplo vivo de la expresión de los mensajes claros. A veces nosotros también tenemos estas limitaciones, ¿no?, que tenemos que corregir muchas veces.
A ver, ¿qué vicios encontramos? Tenemos el anacoluto, la cacofonía, el pleonasmo, la imprecisión léxica, la ambigüedad, el barbarismo. Vamos a ver, no vamos a tratar todos los vicios, obviamente no nos va a alcanzar el tiempo, pero vamos a tratar algunos que son muy importantes y que generan muchas dudas, muchas polémicas, y incluso hasta mucha curiosidad, diría yo, por el empleo de estas palabras. Veamos, vamos a hablar primero de la imprecisión léxica. La imprecisión léxica viene a ser el uso de una palabra con significado vago. Profesor, ¿existen palabras vagas? Sí, claro. Cuando decimos ese chico es vago, esa chica es vaga, decimos así. ¿Qué entendemos ahí por vago? Entonces, ese mismo sentido, sentido análogo lo vamos a aplicar también en la imprecisión léxica, aunque no parezca. Hay palabras que son vagas. ¿Qué quiere decir esto? Que pertenecen o que tienen un significado muy común, y que como se nos han familiarizado tanto con nosotros, las empleamos en todo tipo de oraciones, en todo tipo de expresiones, sin darnos cuenta que ya se han vuelto parte de nuestra competencia léxica, ¿no? Y como si no hubieran más palabras en el repertorio del español, la lengua española, ¿no? Nos cerramos con aprender simplemente unas palabras y usarlas, reusarlas, ¿no? Si estas palabras hablaran, dirían, por favor, ya no me uses, ¿no? Hay otras palabras más que puedes usar. Eso es lo que dirían estas palabras. Son palabras de significado baúl. Hacer, tener, algo, poner, decir. Son verbos que se usan de manera recurrente y que no expresan la precisión del significado que yo quiero transmitir en los mensajes. Bien, veamos, entonces tenemos por ejemplo aquí, el ingeniero ordenó hacer, dice, ¿no? Una zanja en la vereda. Lo correcto es, el ingeniero ordenó cavar una zanja, ¿no? Tiene un puesto de importancia en la empresa. ¿Qué sería lo correcto? Desempeña. Desempeña. A ver, ¿qué otra palabra podríamos aquí agregar en vez de desempeña y tiene? Cumple un puesto. No. Desempeña. Se desempeña. Hay otro verbo también que es muy importante, ¿ah? Ocupa. Podemos usar. Ocupa un puesto. Ocupa también podría ser. Ocupa, desempeña. Hay una palabra también que es bastante técnica, ¿no? A ver, profesores, pensamos aquí en estos ejercicios, por favor. Desarrolla. Desarrolla un puesto. Esa palabra no sería precisa, ¿no? Ejerce. Ejerce. Sí, Ejerce un puesto de importancia o ejerce un cargo también, ¿no? Podría ser. Ahí está. Esa palabra quería escuchar, colegas. Muy bien. No hay ningún obstáculo que impida tus aspiraciones. No existe ningún obstáculo, ¿no? Mi papá puso 2 goles en el partido de ayer. Bueno, esa palabra sí ya es muy forzada, creo yo, es demasiado forzada y sí que no podríamos considerarla ya, ¿no? Como, de repente ni como una imprecisión, ya sería una aberración léxica, ¿no? Más bien. Si no desayunas, tendrás hambre durante la clase, sentirás, ¿no? Pero todo el mundo dice tendrás, ¿no? Casi es difícil escuchar que alguien diga siento hambre. ¿Alguien aquí dice siento hambre, colegas? Nosotros todos decimos, no, tengo hambre, tengo sed, tengo hambre. Nadie dice siento. O alguien de ustedes ha escuchado o dice así, sinceramente, ¿no? Si no desayunas, sí. ¿Qué dicen? ¿Por qué creen que estos vicios son muy recurrentes en nosotros? Y que muchas veces ya estamos tan familiarizados con ellos que no podemos cambiar estas formas de, estos hábitos lingüísticos. La rutina, será profesor, Sí, la rutina es verdad, ¿no? En los jóvenes también, en los alumnos, en los estudiantes también se da esto, ¿no? Y Bueno, tampoco no leen, profesor, y no se puede ampliar el vocabulario, ¿no? es verdad. A ese punto quería llegar. Gracias, profesora. La lectura, la falta de lectura
¿no? En países como el nuestro, que es una lectura bastante pobre, bastante poco habitual, el repertorio léxico de los alumnos no es muy rico, no es muy enriquecedor. Eso conlleva a que no tengamos una lectura muy productiva y que el uso de palabras sea también de esta forma, ¿sí? Eso es una preocupación muy grande para estos casos, ¿no? De imprecisión léxica. El presidente dijo un tema bastante alentador, expuso un tema. El expositor novato no sabe a qué cosa se refiere. Esa palabra también es una palabra que ya hostiga, ¿no? La palabra cosa. Ya, cosa. ¿Qué cosa quieres, no? ¿Qué cosa haces, no? No entiendo esta cosa, etcétera. La palabra cosa es una palabra muy, muy usada de manera imprecisa. El cantante joven pone mucha alegría en la fiesta. El cantante joven genera, ¿no? Genera. Aunque ahí podríamos emplear también O otra palabra, aparte de genera. provoca, Provoca mucha alegría, en cierta inspira, forma también, motiva, ¿no? Provoca, pero creo que hay una Motiva palabra mucho, mucho más precisa que Emite, genera, ¿no? motiva, emite motiva, también, profesor. cantante, Emite, joven, no, emite sí no podría ser, porque no no, estaría adecuada al contexto. Emite. claro. Lleva, contribuye, Tampoco lleva, no sería la palabra precisa. proyecta mucha alegría, Cantante, joven, Pausa. mucho. Proyecta mucha alegría. Proyecta podría ser, ¿no? Como un término más literario, proyecta, ¿no? El joven, el cantante joven Promueve, expresa mucha alegría en la fiesta, expresa de alguna forma también, lo dejamos con genera ahí, ¿sí? activa, irradia, Irradia, uy, profesora, sí, bien, sí, claro, irradia, ya sería una palabra mucho más ya literaria que literal, ¿no? Irradia mucha alegría en la fiesta. Cambiaría un poco el sentido, ¿no? No digo que esté mal la palabra, pero sí sería un poco más profundo el término, ¿no? Irradia, irradiar es distinto a generar, ¿no? claro, es muy En ese sentido. Bien, jóvenes. Bien, amigos, veamos aquí barbarismos, también vamos a ver por acá. En los barbarismos tenemos, miren, profesor. Antes de pasar en lo que se usa bastante también es con enfermedad, ¿no? Por ejemplo, mamá tiene tal cosa, dice. Entonces, ahí claro, sí. padece, ¿no? Ujú. Muy El bien, padece profesor. sería mejor. Claro, Si ella tiene tiene, no sé, claro, artritis claro. y Tiene, padece. claro, ¿no? Tiene diabetes, tiene, ¿no? Y Hepatitis luego el B. otro que utilizamos a veces, te voy a enviar mi foto. Es mucho más adecuado el remitir. Ah, excelente. Miren, profesora, ese sí, esa palabra interesante, a remitir, correcto, a remitir. Hace un momento hacía también una aclaración con respecto a una expresión parecida, ¿no? Como la que mencionamos, ¿qué expresión mencionamos hace un momento que también es muy usada? Por ejemplo, cuando hablamos de expresiones muy cotidianas, cuando vamos en el carro, ¿no? En el auto, en el bus, decimos, ¿no? Bajo el paradero que viene. En realidad, el paradero puede venir, o sea, ejerce una función, le atribuimos una cuestión de vida al paradero, ¿no? Baja paradero que viene, decimos. Entonces, eh, eso también vendría a ser una expresión imprecisa, ¿no? O baja al paradero siguiente, baja el siguiente paradero, ¿no? Etcétera. Son expresiones muy, muy vagas, ¿no? Bien. A ver, barbarismos. Barbarismos son palabras que se pronuncian de una forma inadecuada, ¿no? Por ejemplo, reivindicaron sus derechos. La forma correcta es reivindicaron sus derechos, ¿sí? Reivindicaron. Tuvo una desaveniencia. ¿Cuál sería la forma correcta, colegas? tuvo una Sí, desavenencia, la I. La I. Correcto, una desavenencia. Muy bien. Su padrastro es bueno. padrastro, Padrastro. Padrastro, su padrastro es bueno. Tú jugaste con sus sentimientos. jugaste, sin la S, Jugaste. Tú jugaste con tus Jugasteis, tú, jugasteis, también puede ser, ¿o no? no,
¿Jugasteis? No, ya Ya, sería profesor, continuo ya. Español. usted ha asimilado el dialecto español, el dialecto de España, pues En hombre, España, pues Gallego, hombre. gallego. pues hombre. Usted es un chaval, claro. Efectivamente, por el contexto español, podríamos decir tú jugasteis, ¿no? Jugasteis, pero eso tendría ya no sería equivalente a jugastes, ¿no? Tampoco, porque estamos hablando de un dialecto distinto, ¿no? Tú jugaste. Jugaste, la expresión correcta sería jugaste, sí, sin la S. Ahora, Con ¿por mis qué? sentimientos. Con Jugaste, mis sentimientos. ¿Perdón? jugaste. Sí, ¿Por qué jugaste. jugaste sin S? Claro, Perdone. ¿por qué? ¿Por qué jugaste sin S? Singular. Claro, es que el pronombre tú es un pronombre de segunda persona singular. No tiene Sí. por qué tener una marca de plural, ese verbo. Ya. En las canciones de reggaetón sí hay, profesor. Ah, Sí, claro. sí, los Tú me- niños, los chicos, las jovencitas Claro, hablan. ¿no? Pues sí, 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 ahí sí, sí le incluso, ponen. efectivamente, profesor. Me ha hecho recordar, profesor, un caso, ¿no? De una canción que pusieron precisamente como un contraejemplo de esto, ¿no? Tú me dejaste caer, pero ella me levantó. Hay una canción que se dice que dice así, ¿no? De repente la han escuchado también. Tú me dejaste caer, pero ella me levantó. Sí. Dejaste, el verbo ahí está empleado inadecuadamente. La forma correcta es dejaste. Tú me dejaste caer. Tú me dejaste por irte con otro, ¿no? El profesor Ya, ya, ya. claro, el profesor quiere ir por otro lado, ya está bien claro, sí, sí, efectivamente. Tú me Esa es la dejaste, palabra. no, me Profesor, dejaste. para acotar otras palabras ahí a lo que es barbarismos que Sí, empleamos, ¿no? Dice, préstame tu engrampador, tu claro, engrampador. engrapador. Sí, Grapador. Ajá, pero dicen engra, como si fuera grande, Grapador, algo no. así, ¿no? no, claro, Engrampador. claro. Otro que hablamos, calcomanía, monstruo, también se suele, Oh, dentífrico y La for- sí, anestesia, esas correcto. palabras. La forma monstruo también es una forma esa palabra ha sido muy, sí, manoseada, ¿no? De una forma incorrecta, ¿no? También, ¿no? Monstruo y monstruo, pero Pero monstruo nunca ha existido como palabra propiamente es dicha. engrapador, ¿no? Engrapador, correcto. La Claro, palabra de las columpio, grapas, ¿no, profesor? exacto, de grapas. Es que no son grampas, sino son grapas, ¿no? Engrapador. Otra palabra más, la palabra columbio, ¿se acuerdan de esa palabra? Que algunos lo cambian la P por la B, columbio, en vez de decir columpio, ¿no? Y también la palabra mm, polvareda, ¿no? Polvadera también cambia, ¿no? Polvareda. Ya. Extranjerismos. Tenemos en extranjerismos la palabra show, ¿no? Fíjense, si nosotros queremos usar extranjerismos, profesores, en nuestras clases, ¿no? Que ya es muy recurrente, no podemos evitar los extranjerismos. Pero si vamos a usarlos, usémoslos de manera gramatical, ¿no? Como la norma lo estipula. ¿Ya? profe, Sí. sáqueme una duda, la palabra correcta, ¿cómo se puede pronunciar la palabra? Porque a mí me dicen siempre, empréstame, hazme en préstamo, dicen. No, préstame. En préstame no es la forma adecuada. Préstame. Ok, profe, gracias. Verboide prestar. Claro, préstame. El verbo prestar. ¿El verbo es emprestar o es prestar? Prestar. Presta. Entonces no existe la forma en préstame, ¿no? Pues viene de A ver, la forma, empresa. aquí en los barbarismos también tenemos aiga. ¿Qué saben ustedes del aiga, colegas? Haya. Bueno, antes era haya, ¿no? Pero ahora la Real Academia sí ha permitido, por el uso que le damos a la palabra, sí, ya no está tan discriminado como.
sí ya se Claro, puede sí, emplear. efectivamente, la academia lo ha permitido, pero no como una palabra totalmente formal, ¿no? Claro. Claro, no, según el contexto, ¿no? Donde se Exacto, se no da. es formal. Pero no es un arcaísmo. Es un arcaísmo, sí, es un término del español antiguo, efectivamente. Arcaísmo, para los que todavía, de repente algunos quieren conocer qué es un arcaísmo, es una palabra, ¿no? En desuso, ya, de una palabra del español antiguo, ¿no? Pero que se tiende en desuso. Entonces, cuando hablamos exactamente de esa palabra aiga, que ya no se usa mucho ahora, ha quedado como, digamos, en esa forma, pero no es totalmente reconocida formalmente, aunque muchas personas la siguen usando en Latinoamérica principalmente. En España ya no se usa mucho eso, pero en Latinoamérica sí, entonces ha quedado como un término informal, ¿sí? Como un término informal. Bien, ¿qué más tenemos? Show. Ah, les decía aquí, Profesor, colegas, ¿en qué contexto podríamos utilizar AIGA? en De un contexto acuerdo informal, al nivel, al rango, en un porque contexto dice más. informal, en un contexto informal. La academia siempre menciona esto, ¿no? Dice lo recomendable es no usarlo en contextos formales, académicos. No es lo recomendable usarlo en contextos formales académicos, ¿no? O sea, es un uso resistente el AIGA, pero para que se pueda formalizar, la misma academia lo dice, ¿no? Tienen que pasar años todavía, si es que reincide ese término en su uso, ¿no? Pero por lo tanto, el haya sigue siendo el término formal adecuado. ¿Sí? Bien. Les iba a decir una palabra también ahora, ¿qué término? Estamos con el aiga, ¿no? So, Sí. Bien, pasamos a los extranjerismos entonces. La palabra show, si queremos emplear los extranjerismos, ¿no? Recordemos que ya no podemos evadirlo, no podemos evadirlos, ¿no? Por la tecnología, la influencia, la globalización, los extranjerismos cada vez son más recurrentes en la lengua española. Entonces, si nada, queremos so. emplearlo, empleémoslo de manera gramatical, ¿no? Y decir, por ejemplo, me voy a un show, ¿no? Me voy a un show, o los alumnos se fueron a un show educativo, ¿no? Etcétera. Esa palabra show debe estar entre comillas si la voy a escribir de manera, digamos, a mano, y si voy a ya escribirlo de manera formal, tipográfica, debo escribirlo en cursiva, ¿sí? Igual, también no es recomendable decir me voy a un break, ¿no? Lo recomendable es decir me voy al receso, o nos vamos a tomar un descanso, etcétera. Pero decir me voy a un break, claro, hay profesiones que usan bastante estas terminologías, ¿no? Entonces nosotros, como en el ámbito educativo, debemos orientar a los alumnos que deben emplearse de esa manera si queremos usarlas, ¿no? Entre comillas, para escribirlo a mano, y podemos usarlo también en comillas para escribir a computadora, o en todo caso en cursivas, ¿no? Me voy de shopping. ¿Quién nos dice esto, no? Los alumnos siempre dicen este tipo de expresiones, ¿no? Me voy de shopping, me voy a tal sitio, etcétera, ¿no? O este es mi hobby. Hobby es una palabra no tan, no tan nueva en el español, pero sí también es una palabra extranjera, debe escribirse como tal. ¿Ya? Hobby, shopping, break, show, etcétera. ¿Sí se debe usar entonces o no? Sí, se pueden usar, pero no es lo recomendable, ¿no? Usarlo en contextos académicos. O si lo vamos a usar en contextos académicos, usémoslo con entre comillas, ¿no? Por ejemplo, si vamos a redactar un texto donde tengamos que emplear estas palabras. ¿Sí? Profe, Allá, pero cuando escribimos va en comillas, ¿verdad? Cuando lo escribimos con texto escrito, tenemos que ponerlo en comillas. Sí, ajá, o también en cursiva en su defecto. Cualquiera de las dos formas es válida. ¿Alguien quería hacer una pregunta? sí, profe, estas palabras que están escritas, muchas veces escucho yo a la gente más, como decir, una clase alta que tienen bastante recursos económicos, dicen voy a shopping.
vamos al shopping, dice. Y entonces yo no entendía primero qué era shopping, ¿no? Ah, ya, ok. Claro. Y ahora y esa palabra proviene del extranjero, no es de Una acá. palabra en inglés. Ujú. Sí, efectivamente, es una palabra que viene en inglés. Y hay infinidad, incluso hay jergas, ¿no? Las jergas todavía ya tienen otra connotación distinta incluso, ¿no? Vámonos a un after party, o me fui a un after party, ¿no? O un después de la fiesta también. Por ejemplo, entre los alumnos, siempre entre la juventud siempre emplea esas terminologías, ¿no? Son terminologías bastante recurrentes. En la política también, ¿no? Ese político es un outsider. ¿Han escuchado eso? Ese término, outsider. Sí. Es un outsider. Ahí está. También encontramos ahí una terminología extranjera, ¿no? Pero utilizada más en el ámbito político. Y el término ok. Ah, ok, también en realidad es un extranjerismo, ¿no? Ok, es en realidad decir estoy de acuerdo. En Ok. español es estoy de acuerdo. Solo que en Pero no ok, se debe usar entonces tampoco el ok, ¿no? Decir de acuerdo es lo recomendable. claro, pero fíjense, tenemos que diferenciar los niveles de la lengua, ¿no? El nivel estándar, superestándar y subestándar, ¿no? Entonces, si nosotros estamos escribiendo en WhatsApp con una persona de repente que es de nuestra entera confianza, pues son usos ya que se quedan ahí, ¿no? Que quedan en esa réplica. Pero la academia establece más esto para un contexto netamente formal, para contextos formales. Entonces, ahí donde más hacemos hincapié para estos talleres. Profesor, Sí. también muchas instituciones que he trabajado y trabajo mayormente en los docentes. En el caso de inicial y primaria, les escucho decir entre ellos, y no se ha hecho como un hábito, la palabra Miss. Es correcto, ese extranjerismo, Miss es inglés, ¿no? Y Miss creo que significa señorita. Claro. El término señorita no son señoritas, ¿no? Porque yo una vez le escuché a un estudiante, conversaba con la maestra. Entonces el estudiante decía, sí, profesora, ¿usted cómo le puede decir Miss? Si usted no es una señorita, usted es una madre que tiene sus hijos, usted lo puede decir profesora o profesor. Mire, claro. eso y lo otro, también mucho he escuchado también lo que es la palabra profe. Será, no, me parece como, quería comentarlo yo sobre, no, la lengua materna como hablamos, ¿no? Entonces la lengua materna proviene de la mamá, de la madre, ¿no? Entonces la madre muchas veces, ¿no? De repente por muchos factores, circunstancias, no ha tenido la oportunidad de estudiar, ¿no? De prepararse. Entonces esa lengua lo transmite a sus hijos y sus hijos no son muy preparados. A veces, profesor, podemos ser muy preparados, conozco, ¿no? Muchas personas muy preparados, ¿no? Intelectualmente, pero creo que puede más la preparación, puede más lo que es el hábito, ¿no? La cultura que se ha hecho día a día, ¿no? De repente si hablamos en la zona andina o en la zona de la zona amazónica en este aspecto, ¿no? O en la zona que podemos nosotros convivir y vivir. Y eso a veces no entre colegas o los hijos que son mayores, y ya cuando viene, no sé, se viene acá a la costa, a veces un poquito, ¿no? Que le ven mal, ¿no? Distinto, ¿no? Entonces, ¿cómo se puede no ver desde la solución, desde la niñez, me parece, o debe ver desde los maestros, desde inicial, o de pronoí también, ¿no? Y primaria, creo que son como se dicen, los escalones, los primeros pasos, ¿no? O de alguna manera también desde el ministerio, ¿no? Debe ver, ¿no? En este aspecto, así como usted nos capacita, lo básico, ¿no? A nuestras madres o a las madres, ¿no? Jóvenes, para poder, ¿no? Ir, ¿no? Quizás, ¿no? Eso es todo, profesor. Gracias, correcto. Sí, efectivamente, muy buena. Su comentario es bastante reflexivo, ¿no? Nos lleva a reflexionar bastantes aristas, no solamente desde el punto de vista lingüístico, sino usted ha dado ya un comentario que implica un aspecto cultural, ¿no? Un aspecto de la cultura relacionado con la lingüística y la educación, ¿no? ¿Cómo unimos este problema
enganchando estos tres aspectos, ¿no? Importante, fíjense. Una solución a este problema, porque es un problema de discriminación, ustedes saben, existe pues también un tema, un apartado en la lingüística que se llama la discriminación lingüística. ¿Ya? Existe la discriminación lingüística. O sea, por tu forma de hablar, te pueden discriminar, sí, eso se llama discriminación lingüística, ¿no? Claro, sociolecto, ¿no, profesor? Exacto, por dialecto. Entonces, obviamente, mira, obviamente que el castellano de Lima no es igual que el castellano de Piura, que el castellano de Ucayali, que el castellano de Loreto, que el castellano de Huancayo. Todos esos castellanos, si bien es cierto, provienen de un solo tronco, ¿ya? El hecho de que haya habido contactos con las lenguas, ¿ya? Ha tenido necesariamente que haber fricciones y cambios, ¿no? No es lo mismo, entonces, el español de la costa, de la sierra, de la selva. Eso lo mantiene en una cuestión de igualdad. No puede haber una discriminación por el dialecto, ¿no? Lo que nosotros aquí aprendemos, ¿no? Y lo que se debe fomentar en las escuelas es que no debe haber desde la enseñanza, desde la educación inicial, ¿no? Desde la educación inicial debe haber una cultura de educación lingüística. Repito, una cultura de educación lingüística, ¿no? Enseñarle a los niños desde pequeños que no puede existir ningún tipo de discriminación por el que viene de la zona andina, expresando un castellano, entre comillas digo, ¿no? Mordido, un castellano de repente poco digerible, etcétera. No se puede dar ningún tipo de discriminación por esos aspectos, ¿no? No existe ese tipo de discriminación. Entonces, en la lingüística todo se trata como una cuestión de igualdad. Lo que vemos aquí, por eso yo lo remarco y lo sigo remarcando, es que nosotros abordamos cuestiones de la formalidad académica, ¿no? ¿Cómo empleamos cuestiones formales, ¿no? En el ámbito de la escritura, la pronunciación? Pero en ningún momento yo he dicho que, por ejemplo, no me van a escuchar a mí hablar de esa forma o expresarme de esa forma, ¿no? Está mal lo que está hablando esa persona, ¿no? O está mal pronunciada esa forma, ¿no? O está mal dicha esa forma, ¿no? O hay que discriminarlo por esa forma de hablar, no. Entonces, lo que nosotros hacemos hincapié como lingüistas, más que todo, es en el ámbito de la formalidad, ¿no? ¿Cómo debemos escribir en la formalidad? Y cómo debemos ¿no? manifestarnos en un ámbito académico, por ejemplo, en la educación en la selva, en la educación en el norte, en la educación en la sierra. Y por eso el Ministerio de Cultura hace, pues, ¿no? todos esos alcances con la educación intercultural bilingüe, ¿no? La educación bilingüe también fomenta esos aspectos, ¿no? De cómo un profesor se prepara en una determinada lengua y va a enseñar a los ayánicas, a los chipigos, ¿no? En su cultura, en su lengua, etc. Entonces, ya a estas alturas, en estos tiempos, no puede existir ningún tipo de discriminación lingüística. Y eso es lo que se debe fomentar en los colegios. ¿Cómo se debe empezar? Precisamente, ¿no? Que el Ministerio de Cultura, ¿no? Que el Ministerio de Educación, ¿no? Empiece a fomentar estas prácticas reflexivas, ¿no? En las escuelas. Que somos un país multilingüe. Multilingüe quiere decir un país donde confluyen muchas culturas y muchas lenguas. Y no puede existir ningún tipo de discriminación lingüística, ¿no? Esa sería mi respuesta. Profesor, sí. Disculpe, ¿y el término Miss está bien usado o no es recomendable? Porque se escucha demasiado, ¿no? Miss. Sí, pero sí, fíjese, mire, el término Miss depende de la intención con que se ha empleado el término. O sea, no es que... La profesora. Claro, ajá. Es más que todo para tener la funcionalidad más práctica en el idioma inglés, ¿no? Miss, teacher. Con esa finalidad se implementaron esos términos, ¿no? Miss, teacher, etcétera. Expresiones como esas, ¿no? Se emplearon para fomentar más el léxico y el aprendizaje de la lengua del idioma inglés y no tanto verlo desde el punto de vista de que debe ser usado o no debe ser usado, ¿no? Sino, esa fue la finalidad funcional de esos términos. Entonces, ahora, como cumplieron esa funcionalidad,
o la lingüística no puede hacerse un lado a ello, ¿no? La lingüística lo ve fríamente como un punto, como un extranjerismo, como un extranjerismo. Pero en los colegios yo veo que se emplea de esa forma, ¿no? Miss no estaría mal usado porque está cumpliendo una función específica, ¿no? Incrementar el léxico de los niños, más que todo se da en inicial, ¿no? En inicial y primaria, ¿no? Secundaria también, pero más inicial y primaria. Decirle Miss, ya, y que los niños empiecen a tener, a asimilar el léxico extranjero. Profesor, Ok, muy bien. para terminar, para contar entonces el inglés no tiene género, ¿no? Porque en el castellano sí, ¿no? Porque Miss, entonces no vamos a poner en Estados Unidos, ¿no? Miss es una maestra o un maestro. No, teacher, eso, ¿no? Teacher. Sí, señorita, Teacher, claro. ¿no? Teacher se puede decir a un maestro o una maestra, ¿no? Pero Miss solamente a una maestra, ¿no? Aquí, señorita. Ya, pero ¿tiene género el inglés? Miss es señorita, ¿no? Sí, Miss es señorita, género femenino. Lo que no tiene género es teacher. Teacher, ¿no? Sí. Profesor, usted para recalcar también, para poder complementar, ¿se acuerda cuando la ex congresista Marta Gidon, que paz descansa, en una lingüista o etimóloga, como usted menciona, filología, ¿no? Sí. Dentro de la raíz de las palabras, ¿no? Griegas o romanas. Entonces, había una congresista, no me acuerdo, era de la zona amazónica, y fue congresista. Hilaria Supa. Ah, claro, ¿no? Entonces, Hilaria Supa. creo que la congresista también, Marta Gildo, le increpó que no sabe hablar, cómo va a ser una congresista. Pero por más cultura que tenía, no sabía que hay una ley. Entonces, ella viene de una zona amazónica, ¿no? Entonces, habla su propio dialecto, su propia lengua, un shipibo, pero ya no va a hablar esa lengua, ese idioma en el Congreso porque no basamos al castellano. Pero lo trata, ¿no? De unir esas dos al castellano, entonces habla muy diferente, ¿no? Y eso hay una ley, y justamente creo que la Marta Gilbert no sabía. Entonces, claro, justamente por los medios ya ¿no? de comunicación salieron, entonces de esa manera se le puede, ¿no? Recalcar y ¿no? de poder educar a los estudiantes, ¿no? Porque en Lima, por ejemplo, yo trabajo en Lima, muchos estudiantes vienen de la zona andina, ¿no? Entonces, claro. al escuchar yo al hablar, entonces veo diferente, pero ya cuando se ve, ¿no? La parte de la discriminación, se hace un alto y, ¿no? y se le enseña, ¿no? Que no es así, ¿no? Esa parte nomás quería complementar, profesor. Gracias por su aporte, muy productivo el aporte que está usted ¿no? adicionando, el profesor. Efectivamente, ¿no? Si queremos emplear un plan de corrección, bueno, como el ejemplo de Marta Hildebrand es un caso muy concreto, ¿no? O sea, como le decía, los lingüistas vemos más la lengua desde un aspecto multicultural, ¿no? Funcional en el uso, ¿no? Ya no hablamos ahora de qué está mal o qué está bien, sino de qué se emplea en la formalidad y qué se emplea en la informalidad. Así lo tratamos ahora los lingüistas y digamos que, bueno, se asumen también como una autoridad para que también se aplique en el ámbito de la educación, ¿no? Entonces, efectivamente, hay cuestiones o hábitos o formas en que se han corregido antes, ¿no? En la educación tradicional, de que no está mal, no digas así, no hables así, no, con formas, digamos, que no han sido las adecuadas, ¿no? Y que obviamente han marcado una discriminación lingüística muy marcada, ¿no? Han delimitado una discriminación lingüística muy marcada. Entonces, pero en el ámbito de los lingüistas ya hay un conocimiento más amplio de esto, que no debe ser así, ¿no? Para eso nos educan también en el ámbito de la educación bilingüe, y nosotros entendemos claramente esas circunstancias, ¿no? Entonces, efectivamente, lo que pasó con esta congresista fue un claro reflejo de que incluso los mismos políticos desconocen de estas cuestiones, ¿no? De las lenguas, de las leyes que hay en las lenguas, ¿no? De que la educación intercultural es un derecho para todo niño que se está educando, debe educarse en su lengua, ese es un derecho, ¿no? Todo niño que se educa debe educarse en su lengua. Y si lo vamos a educar o reeducar, ¿no? Fomentándole ya la lengua española, hagámoslo, pero de manera progresiva, ¿no? No hay que hacerlo de manera cortante, ¿no? Ni tampoco de manera presionada, sino hay que
ir Así es. haciéndolo de manera progresiva. Ese es el mensaje, profesores, aquí. Bien, entonces, muy buen punto, buenos puntos que se están tratando aquí. Vamos a trabajar ahora, para finalizar, pleonasmo o redundancia, estimados colegas. Yo mismo estuve presente. La forma correcta sería... Yo estuve presente. Yo estuve presente. O también podría ser Yo estuve. solamente estuve presente, porque estuve ya implica primera persona singular. Perfecto, perfecto, profesora. Muy bien dicho, muy bien dicho. Estuve presente. Expreso mi opinión personal. Expreso mi opinión. Expreso mi opinión, nada más. Sí, eso se escucha Expreso mi continuamente. opinión. Sí. Por eso se llaman vicios. Los vicios son marcas lingüísticas que siempre las llevamos con nosotros. Por eso es un vicio. Es como el que fuma siempre, ¿no? Y le dice, está mal que fumes, ¿no? Pero él no lo ve mal, ¿no? Porque es un vicio para él. Y lo mismo pasa en el ámbito lingüístico, ¿no? Palabras que ya se han vuelto vicio para nosotros. Personalmente opino que dice, ¿no? Expreso mi opinión, suficiente. Expreso mi opinión. Necesita un casco para la cabeza. Necesita un casco porque ya se entiende que Necesito un casco. se entiende porque va a ser para la cabeza. Correcto, ya se sobreentiende que es un casco para la cabeza. Muy bien. Muy Pero bien, puede ser colegas. para otra utilidad también, ¿no? Para agua. Un casco para agua. Para recoger Bueno, pero agua, no es para función recoger agua. principal de un casco, ¿no? Para Eso recoger sería agua, bombero pues, ya. en extremos, Claro. extremos. Sería Un bombero. sería forzar la oración, ¿no? Forzar la oración para convertirla en una que no se desnaturaliza la oración ahí con ese, claro, un casco, necesito un casco para llenar agua, por ejemplo. No sería lógica la oración. Cayó una intensa lluvia de agua. Cayó una intensa lluvia. ¿no? Una intensa lluvia, ¿no? Una intensa lluvia. Ahora, Se entiende podemos que expresar cayó. metafóricamente eso, ¿no? Decir, una lluvia de aplausos, ¿no? Una lluvia de aplausos. Rayos de sol. También, ¿no? O le llovieron muchas críticas, pero ya eso sería en una forma Eso ya es metafórica. metáfora. Claro. Sí, Claro, en sentido figurativo. en un sentido figurado, o en un lenguaje connotativo, ¿no? Sería eso. Tu propia madre lo ha solicitado. Tu madre lo solicitó. Tu madre lo ha solicitado, nada más, ¿no? Recogieron al indigente aterido de frío. ¿Cómo sería ahí, colegas? Recogieron al indigente. Recogieron al indigente aterido. Aterido. Aterido implica que ya tiene frío, ¿no? O que ya siente ese, ¿no es cierto? Tiene la sensación de frío, ya indica eso, ¿sí? Está redundando, entonces. Claro, es una redundancia, por eso dice pleonasmo o redundancia, ¿no? El choque le causó una hemorragia de sangre. El Redundando. choque, ¿no? Me causó una hemorragia, ¿no? Porque ya se sobreentiende por la hemorragia. Una hemorragia. Correcto, el choque le causó una hemorragia, ¿no? Una hemorragia, simplemente una hemorragia. Bien, ahí tenemos entonces las correcciones, vamos a ver cómo está, así quedaría, ¿no? Así quedaría el Lo ejercicio. que se suele usar es, ¿no? Sube arriba, baja abajo. Ah, fíjese, profesora, muy bien, qué bueno que usted haya acotado ese término. Vamos a explicar el sube arriba, baja abajo, entra adentro, ¿no? Sale afuera. Vamos a explicar ese caso, fíjense. ¿Qué nos dicen las fuentes, ¿no? Que tienen la autoridad para aclarar este tema, ¿no? La Academia Española, ¿no? Las academias latinoamericanas de la lengua. ¿Qué es lo que nos dicen? Han llegado a un consenso sobre estas palabras. Sube arriba, baja abajo,
entra adentro, sale afuera, son expresiones que se pueden usar en un contexto no académico. Repito, en un contexto, se pueden usar en un contexto no académico, ¿no? Pero en un contexto formal no se recomienda el uso de estas expresiones. Ahora, ¿por qué ha aceptado la academia estas expresiones ya en un ámbito informal? ¿Por qué lo está aceptando? Por la recurrencia, uno, y otro, bueno, asevera que es que subir abajo, entrar adentro, son expresiones, son redundancias expresivas. Así las denomina la academia, redundancias expresivas. Es decir, que subir se refuerza con arriba, ¿no? Que entrar se refuerza con adentro, que salir se refuerza con afuera, ¿no? Con estas expresiones. Entonces, encontramos ahí redundancias expresivas. Por eso únicamente las acepta la academia, porque es recurrente, ¿no? Y otro porque tienen ese refuerzo, ¿no? Una palabra de otra. En esos casos es aceptado en un ámbito informal, pero no en un contexto académico. En un contexto académico no pueden ser usadas esas palabras, o esas expresiones, ¿sí? ¿Queda Profesor, claro una aquí esta parte? consulta. ¿A qué se refiere, por ejemplo, cuando usted menciona contextos académicos? Contextos académicos, por ejemplo, Colegio. una exposición o un discurso, ¿no? Un discurso académico, un discurso político, una exposición en un aula de clases, ¿no? Una clase como esta. En una clase como esta, imagínense que yo no me presente ante ustedes y empiece a hablar con esas expresiones. Entonces no sería lo adecuado porque estamos en un contexto académico. ¿Me explico? Sí, correcto. Ok, ya, Esos son profe, gracias. contextos académicos. Los contextos informales son los contextos familiares, los contextos fiesteros, los contextos amicales. Esos son contextos informales. Entonces aquí no se le escapa de un sube arriba, ¿no? O cuando hay un temblor, ¿quién va a estar pensando en cómo digo, no? Baja abajo. Inmediatamente, por instinto, sobresalen esas expresiones a veces en nosotros, ¿no? Pero en un contexto académico donde uno va preparado, ¿no? Donde uno va predispuesto, donde uno va ya con sus diapositivas, donde uno va ya con una forma clara de expresarse a un público, donde ya uno ya ha estudiado su tema, no se pueda. Eso es un contexto académico, un contexto formal. ¿Sí? Bien, amigos, entonces vamos a ver un último aspecto por acá. Vamos a practicar un ratito, colegas. Aquí tenemos practicamos. Esto. Aquí está. ¿Dónde estamos? Vamos a ver una pregunta de vicio, por favor, por aquí, déjenme buscarla. Puntuación, vicio, en abreviaciones. Ya, a ver, extranjerismos y latinos. Aquí está, vamos a ver por acá. Latinismo. ¿De latín? ¿O qué es? Claro, latinismos, ¿no? Por ejemplo, currículum es una palabra que viene de latín, ¿no? Statu quo. Statu quo. También una palabra que viene de latín, ¿no? Statu quo. Ya, Una canción, creo que es. La canción. claro, ¿no? Magnus, magna, ¿no? También, palabras que vienen del. Dice, a ver, ¿qué alternativa es la incorrecta? El Minedu reformará. La currícula, el currículum. El currículum. El currículum. ¿Perdón? El currículum. La B. Aparece. La currícula. Incorrecto. La B.
Claro, lo adecuado sería aquí el currículo, colegas, ¿ya? Porque el currículum es un término Profesor, ya, El sí, es currículo una el viene raíz. profesor Dante nos en la explicó, C. ¿no? Que dentro de la Real Academia, si usted lo busca, no existe la palabra currículo. Pero sí está dentro de la Fundeu y de los americanismos cuando hemos buscado en el diccionario. Entonces, Ya. lo recomendado es currícula, pero en el diccionario de americanismos hemos visto que se utiliza aquí, ¿no? Por ejemplo, en lo que es Perú, Bolivia. Si Ujú. le decimos en Chile, tampoco no. Ahí explicaba en el diccionario en qué países, pero según lo que dice la Real Academia es currícula. Currículo no Claro, existe, o sea, para la Real Academia, no es que no exista para nosotros como palabra, ¿no? claro, es Pero verdad. currículo es más utilizado dentro del ámbito latino y Ujú. específicamente aquí en Perú, pero no, si lo decimos, por ejemplo, como decía el profesor Dante, en Chile, porque no estaba ahí dentro de los países, no saben qué es, no lo utilizan. Ujú. Pero Ah, ahí muy Él dice bien, mira. hablaba de lo incorrecto. recomendado, lo aceptado y lo que no se Ujú. acepta, ¿no? Lo recomendado es currículo. Pero dice Buena Bueno, aporte, gracias, incorrecto. nosotros pues. sí currículo, ¿no? Porque ya aún lo empleamos. Pero, profe, Sí, yo entiendo por la C que el currículo termina en M, es el currículo que uno tiene, como le dicen como le dicen CB, ¿no? ujú, Eh, Se entiende más aquí, pero la currícula, sí he escuchado yo los quechohablantes que hablan eso, ¿no? La ujú. currícula. Claro, ya. En definitiva, profesor, ¿cuál Dice, sería la respuesta? La B, la pero B. ahí dice que es la incorrecta, dice ahí. La incorrecta. Ah, incorrecta, correcto, Incorrecta, la incorrecta, ajá. incorrecta. Incorrecto. Entonces el Esa la currículo C. termina en M. Sería la C. La C. Efectivamente, efectivamente. La respuesta sería la C. ¿Por qué, profesores, es la C? Fíjense, currículum en la C se refiere más que todo a la hoja de vida, ¿ya? Repito. Claro, la expresión correcta de ese latinismo es curriculum vitae, ¿ya? Curriculum vitae. Así, esa es la expresión correcta de ese Vite. latinismo. Vite. Curriculum vitae, ¿ya? No curriculum vitae, sino vitae. Entonces, esa es la expresión correcta ¿no? De este latinismo, pero se refiere a hoja de vida. Aquí no se Sí, re- en eso el, con- también, profesor. en Decía el que con- el currículo en el diccionario, cuando buscamos, se refería a las materias que se llevan en la universidad, Correcto. en lo que es la Real Academia. En Ujú. cambio, ya en el diccionario de americanismos y latinismos, sí currículo dice los programas que se insertan dentro de las escuelas y los Ujú. colegios. Ahí ya lo define. Sí. Efectivamente, efectivamente. Muy bien. Gracias, profesores, por su aporte, ¿eh? Qué interesante. Profesor, Sí. ¿cuál sería entonces, ya hemos analizado lo incorrecto, cuál Ujú. sería en este caso lo correcto? Porque dice, el Minedu reformará. Yo no creo que el Minedu reforme nuestro currículo, eso tenemos que hacerlo nosotros mismos, porque habla del currículo vitae. Tendría que ser ahí, para mí, no sé si estoy confundido, el Minedu reformará la currícula, ¿está bien o no? No, 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 así. No, a ver, explicamos. Cua- eh, el, la letra C, el currículum, que es en realidad currículum vitae, se refiere a la hoja de vida de una persona, ¿no? De tu vida profesional, más que nada, ¿no? Profesor, estudié en San Marcos, la Uni, Villarreal, San Agustín, Claro, claro. etcétera, Ujú. ¿no? Entonces, a eso se refiere currículum vitae, a la vida profesional, la biografía, vida profesional de una persona. Ya. Currícula y currículum, ¿ya? Sí se refieren a un documento específico que tiene que ver con los cursos, las competencias, ¿no? Las estrategias didácticas, la secuencia, etcétera. Todos esos formatos que tienen que ver con, ¿no? Documentos administrativos, documentos logísticos, ¿no? Educativos, tienen que ver con el currículo y la currícula. Entonces, para el contexto de la oración, no nos sirve la palabra currículo, no podríamos emplearla ahí, porque se descontextualiza totalmente. ¿Me explico? Entonces, puede ser cualquiera de los dos, la currícula y el currículum, pero menos el currículum vitae. Ok, gracias. Ujú. Esa sería la aclaración, colegas. Bien, si
Última pregunta, con esa vamos acabando ya, colegas. Última pregunta. La alternativa incorrecta es, los estudiantes están... La La letra A sería la incorrecta, ¿no? ¿Y la B está bien? ¿Qué Sí, dicen? entre comillas, sí, sí, sí porque es está. un Claro, la letra extranjerismo. B está bien, porque Extranjerismo. ajá, es un extranjerismo. Pero la Debe A y la emplearse. C, A y C son iguales, sino que está solamente inclinada. Claro, La C también es correcta porque está en cursiva. Está en cursiva, es lo Cursiva. recomendado. claro. Happy Acuérdense que les explicamos estos casos, colegas. Se puede Claro, emplear de las claro, dos formas, en comillas o en cursivas. ¿Sí? sí, Extranjerismo. sí, sí. ¿Sí? ¿Está claro? Ujú. Sí, profesor, sí, sí. Los extranjerismos se pueden emplear de las dos formas, entre comillas o en cursivas, pero no así solo. No, no puede emplearse de manera sola, como si fuera una palabra del castellano, no, no se puede. La incorrecta es la letra A, ¿ya? La incorrecta sería la letra A. Y eso pasa con todos los extranjerismos, ¿ah? Salvo palabras que ya se han castellanizado, colegas, no confundamos. Por ejemplo, internet no lo voy a poner pues con cursivas. Voy a poner, algunos generalizan la regla y digo, internet no lo puedes poner con cursivas, ¿ya? Email tampoco vas a ponerlo con cursivas, porque ya son palabras que ya se han castellanizado, ¿no? Aquí, cuando se refiere a extranjerismo, se hablan de préstamos, palabras que están prestadas, ¿sí? Una de esas palabras es la palabra happy. Ujú. Bien. ¿Alguna pregunta hasta aquí, estimados colegas? Pregunten, por favor. Todo Ya. Ya con su explicación me confundió con relación a extranjerismos y préstamos lingüísticos. Ah, ya. Hay una diferencia. Sí, fíjense, claro, colegas, sí, hay una pequeña diferencia ahí. Las palabras que son préstamos no son palabras muy recurrentes, ¿no? Hay palabras que ya están castellanizadas. Una de esas palabras, por ejemplo, es internet, ¿no? Laptop, ya. Laptop ya no lo voy a ver como un extranjerismo, porque es una palabra que está inmersa en el léxico español. Mouse. Entonces, esa palabra, lactoc o lacto, que incluso se habla de las dos, se pronuncia de las dos formas, lactoc o lacto, ¿ya? Es una palabra que está castellanizada, ¿sí? En cambio, palabras que no son de uso recurrente, ¿no? Como happy, como, a ver, ¿qué otra palabra más podría haber? Happy y palabra show, ¿no? Shopping, etcétera, no son palabras castellanizadas, son préstamos, ¿sí? Esa línea divisoria hay que hacer entre un préstamo y una palabra castellanizada, ¿sí? ¿Se entendió, profesora? ¿Quedó claro ese punto? Sí, profesor. Ya, muy bien. Muy bien, estimados colegas, entonces, siendo ya las horas, espero que en estos 3 talleres hayamos aprendido, o hay alguna pregunta que tengan, una pregunta les escucho, si no ya para dar por el discurso finalizado. Maestro, En una este caso, el consulta. término currículum sería un préstamo, un extranjerismo, currículum. Ah, currículum es un latinismo, es un préstamo, ¿no? Es un préstamo, un latinismo, un préstamo. Sí. Maestro, una consulta. Ujú. Cuando nosotros redactamos una instrucción para padres de familia, por ejemplo, los niños encerrarán en un círculo las interrogantes Ya, o la vocal M, pero ese encerrarán lleva tilde. encerrarán, claro. Es una palabra aguda que termina en N. Encerrarán, Ajá, lleva tilde. ajá, Sí. encerrarán o Debe llevar marcarán tilde. lo mismo, ¿verdad? Porque es grave. ¿Perdón? Por ejemplo, Aguda. jugarán
Jugarán, ya. Es una palabra aguda. Pero Termina sí en N, lleva vocal, tilde, ¿verdad? tilde. Porque es aguda. ¿No? Lleva tilde, Agudas se claro. tilden cuando acaba en N, S o vocal. Jugarán termina Ajá. en N. Pero Lo tildes. sí, pero siempre que sean graves, llevan tilde, ¿verdad? Sean No, agudas. O es las graves dependiendo de las llevan tilde circunstancias. dependiendo en qué circunstancias acabe la palabra, ¿no? Si termina en N, en S o vocal, las graves no llevan tilde. Por ejemplo, la palabra árbol, ¿lleva tilde o no lleva tilde? Árbol. Sí, No. sí. Es grave y Bien en termina A, en tilde. Claro, es grave que no termine en N, ni en S, ni en vocal, ¿no? La Pero lleva palabra, tilde. claro, ahí está, ¿no? Mosca, ¿no? Una palabra No, grave. Como Grave, termina en termina en vocal, tilde. no lleva Lleva tilde. tilde. Ujú. pero por ejemplo, jugarán, Ya, encerrarán. Tilde, pues. Ahí en ese caso sí. claro, Dices porque son palabras encerrarán. agudas, son Ajá. palabras agudas. Y las Encerrarán. agudas se tildan cuando acaba en N, S o vocal. Como encerrarán, acaba en N, se tilda. Ok. Correcto, claro. Muchísimas gracias. No, de nada, profesora, de nada, estamos para eso. Bien, colegas, espero que, ¿no?, en una próxima sesión podamos estar viendo otras dudas, ¿ya? Y bueno, hasta aquí estamos cerrando entonces ya la clase de estos 3 talleres. Si hay algún comentario final, por favor, o estamos cerrando ya con la clase, colegas, y me despido de ustedes. Gracias, profesor. Muchas Muchas gracias. gracias. Excelente, excelentísimo. He aprendido bastante. Gracias a ustedes por la paciencia, gracias. Algunos temas de gramática no son tan sencillos como se darán cuenta, especialmente para los que no vienen de la, ¿no?, de la carrera, de la profesión de lenguaje, de comunicación, pero les agradezco que hayamos estado hasta esta hora, colegas, y con toda humildad para ustedes, brindándoles los conocimientos que se puedan brindar para mejorar también no solo el aspecto de la carrera de lingüística, de comunicación, sino también todo el ámbito educativo. Gracias a todos, colegas. Espero haberles servido de ayuda estos pequeños talleres que se han dado y ya nos estaremos encontrando en otra próxima oportunidad.